Hace 2 años, mi papá se retiró de su puesto como CEO de la empresa de equipos de laboratorio que él había fundado. Me había prometido durante casi 7 años que yo, un hombre de 30 años, sería el próximo CEO. Sin embargo, el día de su fiesta de retiro, anunció que mi cuñado sería el próximo CEO. Fue un gran shock para mí, ya que yo había organizado la fiesta y no tenía idea de que esto iba a suceder. Aplaudí junto con todos los demás cuando hizo el anuncio, pero más tarde, cuando lo confronté, me dijo que tenía sus razones para decepcionarme. Aparentemente, mi cuñado, Sach, un hombre de 34 años, era más hijo para él que yo. Y mi papá me veía como una decepción. Déjame decirte que Sach solo había estado involucrado en la empresa por aproximadamente 1 año en ese momento, mientras que yo había dedicado 7 años de mi vida a la compañía. Habíamos conocido a Sach durante mucho tiempo, ya que él y mi hermana, una mujer de 33 años, habían estado juntos casi 5 años y casados por 2. Cuando mi papá se retiró, yo había trabajado con Sach, y según lo que había observado, él era un buen tipo. Sin embargo, no podía aceptar el hecho de que mi papá pensara que este hombre era más hijo para él que su propio hijo biológico. Cuando le pedí a mi papá que me explicara cómo lo había decepcionado, dijo la cosa más absurda imaginable, y fue entonces cuando perdí todo respeto por él. Me dijo que había sido una decisión muy difícil de tomar, pero que finalmente tenía que hacer lo mejor para la compañía. Creía que alguien tan débil mentalmente como yo nunca podría ser un buen líder, y por eso eligió a Sach para ocupar su lugar. Mi papá creía que Sach tenía más cualidades como el de las que yo tenía. Al llamarme débil mentalmente, se refería al hecho de que me habían diagnosticado con un trastorno de ansiedad generalizada, y cometí el error de contárselo a mi familia un par de meses antes de que mi papá se retirara. Durante una cena con mis padres, accidentalmente dejé caer un pequeño contenedor de pastillas para la ansiedad que me habían recetado, y tuve que explicarles todo. Mi madre fue bastante comprensiva, pero mi padre no es exactamente un gran creyente en la importancia de la salud mental. Piensa que ser fuerte es la solución a todo. Después de que le dije que tenía ansiedad, comenzó a perder la fe en mí. Debo mencionar que mi ansiedad nunca afectó mi calidad de trabajo, y nunca permití que llegara a un punto en el que me hiciera menos capaz de dirigir una empresa. Estoy bastante seguro de que muchas personas en puestos de alta dirección lidian con la ansiedad, y la manejan sin dejar que interfiera en su trabajo. Sin embargo, mi papá me dijo que lo había decepcionado al poner excusas para mi debilidad e incluso recurrir a pastillas por toda esta tontería. Después de mucha deliberación, decidió que Sach sería el candidato perfecto para dirigir la empresa en lugar de mí. Me dijo que si quería irme, era libre de hacerlo. Pero como no podía confiar en mí para liderar la empresa como él lo había hecho, no estaba dispuesto a cederme el control. No fue solo lo que dijo, sino también el hecho de que me había hecho creer que yo sería el próximo CEO, aunque ya había tomado su decisión mucho antes de la fiesta de retiro. Esa noche fue muy dolorosa. Me fui de la fiesta temprano y nunca volví a hablar con mi papá porque realmente me había lastimado. Al final del día, era su empresa, por lo que podía elegir a quien él creyera que era la mejor opción. Si pensaba que mi ansiedad sería un impedimento, tenía que respetar su decisión. Pero no tenía que quedarme y tolerar ese tipo de falta de respeto. Así que renuncié. Y en un par de semanas, empecé a trabajar en otro lugar. La única persona de la familia con la que he mantenido contacto es mi madre. Después de que mi hermana se enteró de que renunciaba porque estaba molesto de que mi padre hubiera hecho a Sach el CEO en lugar de mí, lo tomó como un ataque personal en lugar de tratar de entender de dónde venía. Luego me llamó para defender a nuestro papá y tuvimos una pelea, después de la cual dejamos de hablar. Durante los últimos 2 años, no he hablado con mi padre ni con mi hermana. Y, obviamente, no he tenido contacto con Sach. Ocasionalmente, hablo con mi madre y veo cómo está. Tratamos de vernos al menos una vez al mes, y cada vez que nos reunimos, ella trata de persuadirme para que arregle las cosas con mi padre, pero simplemente no estoy interesado. Hace aproximadamente una semana, mi madre me llamó frenética.
Me dijo que Sach se había involucrado en algunas actividades fraudulentas, específicamente fraude fiscal, y que había sido arrestado. Ahora, incluso mi papá estaba bajo investigación debido a su asociación previa con la empresa. Me resultó muy molesto, pero no sabía exactamente qué esperaba ella que hiciera al respecto. Me dijo que quería que hablara con mi padre, arreglara las cosas con él y testificara a su favor en el tribunal si llegaba el caso, ya que yo había trabajado en la empresa anteriormente. Pero fui muy claro con mi madre y le dije que no iba a involucrarme de ninguna manera. Estaba bastante seguro de que si mi papá estaba siendo investigado, todos los demás altos mandos involucrados en la empresa eventualmente también serían investigados. Si Sach había cometido fraude, entonces era una acusación seria y no quería entrar en detalles. Todo lo que sabía era que cuanto más lejos me mantuviera de este lío, mejor estaría. Le dije a mi madre muy claramente que no iba a arriesgarme por mi padre. Tendrían que lidiar con esto por su cuenta porque no quería ningún problema. Además, si mi papá realmente quería mi ayuda, debería haberme hablado él mismo. Él es quien me necesita. ¿Por qué debería ser yo quien lo contacte primero? Mi madre entonces empezó a decirme que estaba siendo infantil y que, en lugar de ser mezquino, necesitaba hablar con mi padre y aclarar las cosas con él, porque esto no iba a ser fácil para la familia y teníamos que mantenernos unidos. Pensé que mi madre estaba siendo irrazonable y le dije que mi decisión era final. No iba a acercarme a mi padre bajo ninguna circunstancia. Luego se enojó conmigo y me dijo que era egoísta y desalmado, porque incluso cuando la familia estaba pasando por tanto, lo único que me importaba era lo que había sucedido hace 2 años. Creo que fue realmente insensible de su parte decirme eso, porque si hubiera estado en mi lugar, habría sentido exactamente la misma traición que yo y no habría podido superarlo tan rápidamente. Ella no habría podido perdonar a mi padre si hubiera estado en mis zapatos, siendo ignorada para un puesto por el que había trabajado tan duro durante casi 7 años, todo por algo que estaba completamente fuera de mi control. Es ridículo esperar que lo perdone, especialmente cuando mi padre ni siquiera ha fingido estar arrepentido por lo que me hizo. No creo que nadie pueda perdonar a una persona que ni siquiera está arrepentida en primer lugar. Mi madre y yo seguimos discutiendo por un rato hasta que finalmente le dije que probablemente esto era karma por haberme traicionado, y que todo lo que estaba sucediendo con Sach y mi padre en este momento, se lo merecían completamente. Mi madre se quedó en silencio y, después de un rato, colgó. Me sentí mal por decirlo, así que iba a llamarla un par de horas más tarde, pero me di cuenta de que me había bloqueado. Ahora me siento súper culpable por lo que dije y me pregunto si estuve mal al decir que probablemente mi papá estaba enfrentando su karma por haberme pasado por alto para el puesto de CEO. Actualización, hola a todos. Ha pasado una semana desde que mi madre me bloqueó y no he podido comunicarme con ella hasta ahora. Estoy tratando de no sentirme mal por eso, pero honestamente, no hay mucho que pueda hacer. Ella era la única persona que había mantenido contacto conmigo durante los últimos 2 años, y sin ella, me siento realmente perdido y solo. Tengo a mis amigos para apoyarme y están aquí para mí, pero ella era la única persona de mi familia que se preocupaba por mí, y ahora ni siquiera la tengo a ella. Es bastante difícil aceptar esto, y realmente quiero acercarme a ella, pero aún mantengo que no he hecho nada mal. No creo haber dicho nada fuera de lugar porque realmente creo que esto podría ser karma por haberme echado de la empresa por algo que estaba completamente fuera de mi control. Sí, tengo un trastorno de ansiedad, pero como dije, no es incapacitante. No afecta mis cualidades de liderazgo ni mi capacidad de trabajar tan bien como los demás. Y ciertamente no me convierte en una decepción, como dijo mi padre. Ya sea que a la gente le guste o no, las palabras tienen peso. Y lo que me dijo en la noche de su fiesta de retiro me ha perseguido durante los últimos 2 años. Su actitud primitiva hacia la salud mental y su importancia realmente afectó mi autoestima durante un buen par de meses. Seguí dudando de mí mismo, repensando cada decisión que había tomado hasta ese momento, y me sentí como un impostor incluso en mi nuevo trabajo. Me llevó mucho tiempo superar eso. Y aún ahora,
estoy en terapia porque hay muchos problemas no resueltos con los que estoy lidiando. Sin embargo, nunca ha afectado mi capacidad de trabajar, y soy uno de los mejores empleados en mi lugar de trabajo, algo que mis jefes me recuerdan constantemente, ya que planean ascenderme pronto. Así que realmente creo que mi papá cometió un gran error. Y si mi madre no puede ver eso, no es mi culpa. Es una lástima que esté eligiendo ponerse del lado de mi padre en lugar de decirle que lo supere y me pida disculpas. No puedo entender por qué ella cree que yo debería ser quien haga las paces primero. Pero una cosa es segura, no voy a hacer nada por la familia hasta que se disculpen por todo, y tienen que decirlo con sinceridad. No voy a dejar que me utilicen de nuevo para su beneficio personal. Actualización: mi hermana vino a visitarme hoy y fue muy tenso porque estaba histérica. Solo quería que la ayudara, ya que su esposo estaba en serios problemas. Pero, honestamente, no sé qué esperan que haga. Mis manos están atadas en esto. Es un delito federal y no creo que pueda hacer nada para ayudarlos. Parecía estar en un estado terrible, por lo que la invité a pasar. Traté de ser amable con ella lo mejor que pude, porque no soy insensible. No puedo simplemente cerrarle la puerta en la cara cuando alguien está sufriendo tanto. De todas formas, se pasó todo el tiempo llorando en mi hombro, diciéndome que no tenía idea de que esto estaba sucediendo y que si lo hubiera sabido, lo habría detenido de inmediato. Me dijo que estaba realmente preocupada por lo que iba a pasar con él y quería que usara mis contactos para sacarlo de este lío. Le dije, lamentablemente, que no tenía ningún contacto que pudiera ser útil en este caso. Luego mencionó que nuestro padre había dicho que en la empresa donde trabajo actualmente, uno de mis jefes está casado con un juez federal. Esperaban que, tal vez, pudiera hablar con mi jefe y hacer algo por ellos. Incluso sugirió que estarían dispuestos a pagar cualquier cantidad necesaria, pero solo querían que los pusiera en contacto con mi jefe y, por extensión, con su esposa. Me pareció completamente fuera de lugar que ella pidiera eso, y mucho menos que esperara que lo hiciera. Le dije instantáneamente que no y que apreciaría que me dejara en paz. Pensé que había venido porque quería mi apoyo emocional, pero esto era algo que no iba a alentar ni siquiera considerar. Le dije que no por varias razones, la principal siendo que no quería involucrar a mis jefes en esto y que me asociaran con una familia de estafadores. Más importante aún, tengo mi propio código de moral y ética. Y aunque no le deseaba nada malo a mi hermana, si Sachs realmente había cometido fraude fiscal, no quería verme envuelto en una situación donde intentara ayudarlo e influir en su favor. En este punto, ya no era algo personal contra él. Simplemente no quería involucrarme. Lo máximo que podía hacer por ellos era estar ahí emocionalmente. Pero aparte de eso, era una locura esperar que fuera a tales extremos. Cuando le dije que no y le pedí que se fuera, mi hermana empezó a quejarse y dijo que no podía creer que aún guardara rencor contra su esposo por algo que ni siquiera era culpa suya. Traté de explicarle que esto no tenía que ver con eso. De hecho, nunca culpé realmente a Sach por lo que pasó con mi padre. Fue la decisión de mi padre darle a él el puesto en lugar de a mí y permitirle hacerse cargo de la empresa. Si yo hubiera estado en su lugar, probablemente también habría aceptado el puesto sin pensar en quién realmente lo merecía. Así que sí, tal vez sentía cierto resentimiento hacia él, pero no lo culpaba. Simplemente no era lo suficientemente importante para eso. Traté de decirle esto a mi hermana, pero se negó a escucharme y dijo que nuestra madre tenía razón. Que era inútil tratar de hablar conmigo porque seguía siendo extremadamente mezquino y egoísta. Terminamos peleando de nuevo, y le pedí que se fuera de mi casa porque no podía simplemente entrar y empezar a insultarme después de todo lo que había pasado, especialmente después de que había tratado de consolarla. Ella nunca me había extendido esa misma cortesía cuando yo estaba pasando por un mal momento. De hecho, ella también peleó conmigo en aquel entonces porque lo tomó como un ataque personal. 2 años después, seguía haciendo lo mismo. Así que si alguien estaba siendo mezquino y egoísta, era mi familia.
Ese comentario que hizo sobre que nuestra madre tenía razón acerca de mí me hizo sentir muy mal, porque durante los últimos 2 años, mi madre había sido la única que estuvo para mí. Ahora se sentía como si nunca hubiera estado realmente ahí para mí, y todo había sido una fachada. Ya estaba muy lastimado, y mi hermana se negó a irse. Se quedó ahí, diciendo una cosa hiriente tras otra. Finalmente llegamos al punto en que ambos empezamos a gritarnos tan fuerte que ni siquiera podía entender lo que ella decía. Terminamos maldiciéndonos mutuamente, pero finalmente se fue. Me siento terrible por todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo, siento que se merecen cada cosa mala que les está ocurriendo. Honestamente, siento que incluso haber mantenido el contacto con mi madre durante los últimos 2 años fue un gran error. Debería haber cortado todo vínculo con mi familia cuando tuve la oportunidad. Incluso ahora, me arrepiento de haber tratado de estar ahí para mi hermana porque estaba actuando de manera histérica. Definitivamente no merecen mi tiempo ni mi energía. Y siguen demostrándolo una y otra vez. Pero por alguna razón, encuentro increíblemente difícil cortarlos completamente de mi vida. He estado pensando mucho en nuestra infancia y en lo cercanos que solíamos ser. Me duele el corazón incluso hablar de ello ahora. Todo esto es realmente horrible, y solo deseo que termine pronto. Actualización han pasado 4 días desde que mi hermana me visitó y tuvimos esa pelea. Después de eso, nadie me habló en los siguientes días. Casi pensé que iban a dejarme en paz. Pero hoy, finalmente aparecieron mis padres. Esta vez ya había decidido que no iba a dejarlos entrar. Ya había cometido el error de dejar entrar a mi hermana la última vez, y todos sabemos cómo terminó eso. Así que no iba a repetir mi error. Estaban parados fuera de la puerta, y les dije que se fueran porque realmente no creía que tuviéramos nada de qué hablar. No podían tener nada nuevo que decirme que no me hubieran dicho ya. Así que podíamos no perder el tiempo y dejarlo así. Pero mi papá dijo que no estaba allí para pedirme ningún tipo de ayuda. En realidad, había venido a disculparse porque, después de mucho tiempo, se dio cuenta de que había hecho lo incorrecto. Me dijo que había cometido el peor error posible y que sabía que nada de lo que dijera en este momento lo arreglaría. Pero lo mínimo que podía hacer era tratar de hablar conmigo y hacerme saber que realmente lo sentía por todo esto. Tengo que decirte que eso realmente me sorprendió porque esperaba que apareciera y empezara a gritarme o algo así. No habíamos hablado desde la noche de su fiesta de retiro, y todavía recuerdo que me llamó una decepción. No creo que eso lo olvide jamás. Era lo único en lo que pensaba mientras él se disculpaba. Cuando terminó de hablar, le dije que estaba realmente agradecido de que hubiera venido hasta aquí para disculparse. Pero no es tan fácil para mí perdonarlo. No puede simplemente disculparse y esperar que todo esté bien, especialmente cuando ni siquiera hemos interactuado en los últimos 2 años. Y él tampoco había hecho ningún esfuerzo por hablar conmigo. Así que le dije que necesitaba tiempo. Y aún así, no estaba seguro de si alguna vez sería capaz de perdonarlo. Ni siquiera era el hecho de que me hubiera traicionado hace 2 años lo que me molestaba ahora, sino el hecho de que le tomó 2 años y tantos problemas darse cuenta de que no había hecho lo correcto y finalmente venir a hablar conmigo. Eso fue lo que me entristeció realmente. Aún después de eso, solo estaba esperando que se enojara conmigo y comenzara a gritar, pero solo dijo que estaba dispuesto a esperar a que yo lo superara. Incluso si decidía no hablarle nunca más y no perdonarlo, él estaría bien con eso también. Dijo que hace 2 años había tomado una decisión muy estúpida y que no era que no hubiera tomado en serio mi salud mental, sino que lo había llevado demasiado lejos. Me explicó que su padre y todos los hombres de su familia siempre habían sido rudos y que él había sido criado de la misma manera. Había sido criado para creer que lo que había que hacer para superar la vida era simplemente luchar. Y que todos los que decían tener ansiedad, depresión o lo que sea solo eran débiles y ponían excusas por su debilidad. Así que cuando descubrió que estaba tomando pastillas para la ansiedad, comenzó a pensar que tal vez yo no estaba a la altura de liderar la empresa.
Como había construido este negocio desde cero, no podía permitirse dejar que se viniera abajo. Fue su miedo y paranoia lo que lo dominó y lo llevó a tomar la peor decisión que pudo haber tomado, lo que lo ha llevado a esta situación. Luego me dijo que, después de que dejamos de hablarnos, estuvo muy enojado conmigo y me guardó rencor durante un par de meses. Pero luego comenzó a dudar de sí mismo y empezó a leer más y más sobre la ansiedad y cómo funciona. Hace un par de meses, comenzó a sentir que tal vez tenía algunos síntomas él mismo y estaba planeando acercarse a mí para intentar arreglar las cosas. Pero luego salió a la luz todo este fiasco con Sachi y no pudo hacerlo. Después de decirme todo esto, me sentí realmente raro acerca de la situación, y todavía no sé cómo sentirme al respecto. Pero al menos, se ha disculpado. Sé que después de 2 años no es mucho, pero para mí significa bastante. No sé si lo perdonaré pronto, y realmente no sé si esta disculpa fue sincera o no. Pero estoy dispuesto al menos a pensar en ello y darle una oportunidad. Por ahora, solo le dije que volviera a casa y que lo contactaría si sentía que quería hablar. Él respetó eso y se fue después de eso. Actualización después de todo lo que ha pasado, mi mamá y yo no tuvimos la oportunidad de hablar mucho hoy. Ella se disculpó por su comportamiento y también por el de mi padre. Al final de la conversación con él, me dijo que estaba dispuesta a esperar a que yo la perdonara. Admitió que había reaccionado de manera precipitada y demasiado dura en lugar de intentar entender por lo que estaba pasando. También me mencionó que había hablado con mi hermana, quien quería disculparse conmigo por su comportamiento en el pasado. Sin embargo, no contaré eso como una disculpa real. Mi hermana es adulta y puede hablar por sí misma. Si quiere disculparse, tendrá que venir y hacerlo en persona. Entiendo que está lidiando con todo lo relacionado con Sachi en este momento, pero eso no justifica cómo se comportó la última vez que me visitó. En resumen, la mayoría de los miembros de mi familia ya se han disculpado conmigo, y ahora depende de mí si acepto las disculpas o no. No voy a mentir, es una decisión muy difícil de tomar. He pasado 2 años enteros sin contacto con ninguno de ellos, excepto mi madre. Incluso con ella, las cosas han estado bastante tensas. Por un lado, realmente quiero perdonarlos y seguir adelante con mi vida porque creo que el resentimiento no me llevará a ningún lado. Si no los perdono, estos pensamientos seguirán rondando en mi mente, como lo han hecho durante los últimos años, y no quiero eso. Por otro lado, no sé si perdonarlos y dejar todo en el pasado es lo correcto. Honestamente, estoy muy confundido sobre qué hacer. Extraño mucho a mi familia, y todo esto me está afectando mentalmente. Sé que muchos de ustedes podrían pensar que solo están haciendo esto porque están en problemas ahora, pero ya les he dejado muy claro que no puedo ayudarlos. Incluso si pudiera, no lo haría. Es una cuestión de principios para mí, y no voy a cambiar eso por nadie, sin importar la situación. Así que si están esperando que les ayude, ya están destinados al fracaso. Si no es eso lo que tienen en mente y realmente están tratando de disculparse y reparar nuestras relaciones, entonces las cosas se complican aún más. Supongo que tendré que reflexionar sobre esto durante unos días y luego decidir qué quiero hacer. Los mantendré informados. Actualización Hola a todos, pude iniciar sesión después de casi 4 meses porque estuve muy ocupado. Más adelante les contaré por qué. De todas formas, en mi última actualización, mis padres y mi hermana se habían disculpado conmigo. Mis padres lo hicieron en persona, pero mi hermana, supongo que estaba demasiado ocupada con la situación de Sach, por lo que le dijo a nuestra madre que se disculpara en su nombre. Un par de semanas después, ella me visitó y se disculpó personalmente también. Le dije lo mismo que les dije a mis padres, que lo pensaría y les avisaría lo que quería hacer con todo esto. Y lo pensé. Me tomé mi tiempo, y el mes pasado les dije que quería reconstruir mi relación con ellos, pero a mi propio ritmo. Les dije que estaría dispuesto a cenar con ellos una vez al mes y ver qué pasaba. Todavía no estoy seguro si reconstruir la relación con ellos es una buena idea o no.
Pero ellos estaban encantados y dijeron que estaban bien con eso, siempre y cuando yo fuera feliz. Así es como están las cosas en este momento. Tuvimos una cena juntos hace un par de semanas. Fue lo suficientemente incómoda, pero pude ver que realmente estaban intentando compensar el pasado siendo extra amables conmigo. Sach no estuvo presente en esta cena, ya que mi hermana solicitó el divorcio de él hace 2 meses y él ya había sido despedido de la empresa. Mi papá me ofreció ser el CEO, pero rechacé. Creo que necesito un poco más de tiempo. Así que mi papá está manejando las cosas en la empresa en este momento, y sigue esperando una respuesta de mi parte. Voy a pensarlo un par de meses más y luego, no sé, tal vez lo acepte. Por ahora, solo estoy tratando de hacer tiempo para las cosas que amo, y eso incluye a mi novia. Ella es una amiga de hace mucho tiempo con quien comencé a salir hace un par de meses. Eso es lo que me ha mantenido tan ocupado durante tanto tiempo porque ahora hay más en mi vida que solo trabajo y dramas familiares. De hecho, fue ella quien me convenció de perdonar a mi familia y darles una segunda oportunidad. Estoy muy feliz de que estemos juntos porque hasta ahora nunca le había pedido salir, aunque me ha gustado desde hace mucho tiempo. No quería ser rechazado y luego arruinar nuestra amistad. Pero me alegra que ella haya dado el primer paso. Ahora estamos juntos y soy tan feliz como puedo ser. Así que las cosas van bastante bien para mí en este momento. Muchas gracias por ver hasta el final. Si realmente les gustan nuestros videos, no olviden darle like, compartir y suscribirse. Que tengan un buen día.